A través de este video conoceremos cuál es el procedimiento que se realiza para crear un reflejo, espejo o mirror de una base de datos, en este caso aplicado al motor de base de datos SQL Server 2008 R2. Lo primero que debemos tener en cuenta es que para hacer este reflejo debemos contar con una base de datos principal y una que va a actuar como el espejo. Este ejercicio se va a realizar a través del SQL Server Management Studio, el cual me va a permitir realizar la conexión a la base de datos y la configuración de todas las características necesarias. Lo primero que vamos a hacer es conectarnos a la instancia de base de datos principal, la cual tiene la base de datos que vamos a configurar como espejo. Lo primero que vamos a hacer es realizar la conexión a la instancia que va a actuar como principal. En este caso vamos a conectar motor de base de datos y nuestra instancia principal tiene la denominación Sena2. Aquí presionamos conectar y luego vamos a buscar nuestra base de datos. En este ejercicio la base de datos a la cual vamos a crear el reflejo es la base de datos SecGobierno. Lo primero que debemos hacer en esta base de datos es verificar a través de las propiedades que en sus opciones el modelo de recuperación sea el modelo completo. Una vez que ya hemos verificado que efectivamente es el modelo completo, procedemos a realizar las copias de seguridad de esta base de datos. Se deben realizar específicamente dos copias de seguridad. Hacemos clic derecho, vamos a la opción tareas, copia de seguridad, y la primera copia de seguridad que vamos a realizar es una copia de seguridad de tipo completa en la base de datos y vamos a guardarlo en un archivo. Vamos a decirle aquí agregar y vamos a escribirle el nombre del archivo que vamos a guardar. Presionamos aceptar para que se genere la copia de seguridad y ya me indica que se generó correctamente. Lo siguiente que vamos a realizar es otra copia de seguridad, pero en este caso una copia del registro de transacciones. Marcamos allí en el tipo registro de transacciones, vamos a darle el nombre y también procedemos a realizar la copia de seguridad. Ya en este caso tenemos las dos copias de seguridad necesarias para realizar el espejo. Lo siguiente que debemos hacer es conectarnos a la instancia que va a actuar como espejo. En este caso está configurada como Sena 1. Nos conectamos, vemos que en base de datos no se encuentra la base de datos SecGobierno en esta instancia y procedemos a hacer la restauración. Para esto vamos a darle clic derecho en base de datos y restaurar base de datos. Lo primero que nos pregunta es el nombre de la base de datos. Entonces se va a llamar obviamente SecGobierno, el mismo nombre de la que tenemos en nuestra instancia principal. Y vamos a decirle el origen del conjunto de copias de seguridad que vamos a restaurar, en este caso desde dispositivo. Hacemos clic en las más opciones para ver y él me dice pues que el medio es desde un archivo y vamos a agregarlo. Procedemos a buscar el archivo, en este caso en la instancia donde hicimos la copia de seguridad, que es la completa. Marcamos que vamos a realizar la restauración de esa copia y en opciones lo que tenemos es que indicar primero es en qué archivo y cómo lo vamos a restaurar. Esto es muy importante porque él por defecto tiene la carpeta indicada sobre la instancia de la cual hicimos la copia. Vamos a cambiarle eso, vamos a decirle a ambas que lo va a restaurar en Sena 1 y luego le vamos a decir que va a ser una transacción del tipo no recovery, que dice que deja
la base de datos no operativa y no revierte transacciones no confirmadas. Pueden restaurarse el registro de transacciones adicionales. Ahí está en esta opción y hacemos clic en aceptar. Se ejecuta la restauración y vemos que ya está nuestra base de datos SecGobierno y está en el estado restaurando. Lo siguiente es restaurar el registro de transacciones. Para eso hacemos clic derecho en la base de datos, en la opción de tareas, vamos a la opción de restaurar registro de transacciones y ya aquí nos aparece la base de datos. Lo mismo, decimos el origen, vamos a decirle que es desde archivo, buscamos el archivo, en este caso está en Sena 2, backup, transacciones. Ahí está marcado enseguida que vamos a restaurar y en las opciones también le indicamos que es con no recovery. Bueno, ya aquí tenemos restaurada la base de datos con las opciones necesarias para poder ser espejo de nuestra base de datos principal. Lo siguiente que se va a realizar es desde la base de datos SecGobierno, vamos a las propiedades y vamos a la opción creación de reflejo. Aquí en esta opción de creación de reflejo vamos a la opción de configurar seguridad para definir las características de la creación de reflejo de esta base de datos. Lo primero que nos pregunta es que si vamos a tener una instancia de testigo. Una instancia de testigo involucra tener un tercer instancia de servidor, la cual va a estar monitoreando y haciendo la control de la conmutación en caso de que falle el principal, pero para este ejercicio pues no lo vamos a incluir. Lo primero que me dice es el servidor principal, que ya está marcado, Sena 2. Aquí indicamos, ya una vez definido que es la instancia Sena 2, nos marca el puerto en el cual va a escuchar y vamos a darle siguiente. Lo siguiente es marcar la instancia de reflejo, en este caso Sena 1. Nos conectamos a ella, ya nos asigna el puerto de escucha 5023 para esta instancia del servidor. Luego nos pregunta qué cuentas vamos a utilizar para conectarnos a la instancia principal o a la instancia reflejo. En este caso, como ambas están en el mismo servidor, pues lo vamos a dejar en blanco y vamos a decirle siguiente. Ya aquí pues nos da el resumen del asistente de lo que va a realizar, de cómo quedaron configuradas la instancia principal y la instancia de reflejo en los extremos. Vamos a decirle finalizar y ya aquí realiza la configuración en los extremos. Nos aparece este mensaje donde nos dice que se realizó la configuración del reflejo desde la red principal con su dirección y la red de reflejo. Nos indica que el modo de funcionamiento, seguridad alta sin conmutación automática, en este caso porque pues no está configurado la instancia de testigo, que es la que se encarga de realmente hacer esa conmutación automática. Luego de aquí vamos a indicarle que vamos a iniciar la creación del reflejo. Y una vez iniciado me dice aquí en el estado que está sincronizada, que las bases de datos están completamente sincronizadas. Hacemos clic en aceptar y vemos que efectivamente nuestra base de datos principal quedó como entidad de seguridad sincronizado. Y aquí actualizamos la base de datos de espejo, donde nos dice que sí, que está reflejado y está sincronizada esa base de datos. Bueno, miremos ahora aquí en nuestras tablas la distinta información que está. Por ejemplo, vamos a mirar las distintas tablas, vamos a ver los registros que tienen estas tablas. Vemos acá en la tabla de tensión que hay un registro. Miremos la de inspección. Vemos que hay 5 registros. La de persona.
Vemos que hay un registro y asimismo pues habrán distintos registros. Para este ejercicio vamos a ingresar más registros en esta tabla de inspección. Para eso vamos a hacerle clic en editar las primeras filas para que me cargue ahí el editor de esa, tabla en particular, y vamos a agregarle 2 inspecciones más. Ok. Ya que hemos agregado las 2 inspecciones más que se crearon en mi base de datos principal. Para efectos del ejercicio vamos a simular un failover. Esto lo vamos a hacer a través de las propiedades de mi base de datos principal. Vamos nuevamente a la creación de reflejo. Cada vez que vamos a esta opción de creación de reflejo podemos ver el estado, y también vamos a marcar aquí la conmutación por error. Vamos a hacerle clic y él inmediatamente me indica que se intercambiarán los roles de la base de datos principal con la reflejada. Vamos a decirle que sí y vamos a actualizar el estado de estas tablas. Aquí me dice que no es accesible y vamos a actualizar aquí la principal, la que en este caso era CNA1, que me actuaba como espejo, y vemos que ahora él pasó a ser la entidad de seguridad, la principal. Ya vemos que aquí podemos explorar. Vamos a cerrar todas estas tablas que pertenecían a la base de datos principal en la instancia CNA2. Ahora vemos que abrimos la base de datos que está en la entidad reflejada y vemos que están todas mis tablas. Las tablas que yo tenía allí en la principal quedaron restauradas acá. Pero adicionalmente vamos a ver qué registros tiene la tabla de inspección. Vemos que aquí la tabla de inspección tiene 2 registros, el 6 y el 7, que fueron creados en la base de datos principal, y que por efectos de la configuración del espejo, una vez fueron creados esos registros en la principal, se vieron reflejados en la instancia espejo, que en este caso es CNA1. Entonces vemos cómo allí actúa el proceso de hacer el espejo entre 2 bases de datos, y vemos que al momento de que llegue a fallar una, inmediatamente la otra queda activa, en este caso a través del proceso que se hizo del failover, pero que si con una instancia de testigo, esta conmutación es automática, porque el testigo va a estar coordinando o verificando que si llega a ocurrir un fallo, inmediatamente hace el cambio.